nombre es Juan Bernardo Bader, nací el 14 de mayo de 1937 y como curiosidad les voy a decir que nunca estuve más lejos del agua, siempre muy cerca del río Luján, y en las distintas casas a lo largo de mi vida no hay más de 400 metros de distancia. Mi padre vino a la Argentina siendo ingeniero naval, habiendo trabajado en los dos astilleros de yates de Bremen, en Alemania. Él vino en el año fines del 1929, contratado por el astillero Ortolán, donde trabajó durante prácticamente 7 años. Al fallecimiento de Juan Ortolán, se decidió ponerse por su cuenta y montó su propio astillero, que por casualidad el terreno que consiguió fue justo al lado donde antes trabajaba. Lo que nosotros decimos río Luján y río Arroyo Fulminante, o sea, frente a la costa de Tigre, frente a lo que era el Teutonia, hoy prefectura de zona delta. A mí me cuentan que el señor Juan Ortolán viajaba mucho y evidentemente llegó a Alemania y ahí hizo algún contacto con él. Y mi padre viajó a la Argentina en un barco trayendo una gran valija de libros y una pequeña valija de ropa. Y cuando llega ese barco al atracadero de Dársena Norte, había un señor allí con un cartel que decía Bader, como hoy se ve en los aeropuertos, y ese señor, que era Ildefonso Fernández, posterior amigo y después dueño del astillero Ortolán, nunca aprendió una palabra de inglés o de alemán, así que lo único que sabía era hacerle seña que lo siga a Retiro y de ahí venir a Tigre. Pero en esa época no se tenía ninguna noción de dónde se estaba. O sea, bueno, mi padre puso ese astillero, donde empezó a construir barcos de madera, donde básicamente Ortolán, cuando él llegó al astillero Ortolán, construía unos barcos con una popa que no tenía espejos, sino una roda invertida, y cambió el diseño, pasar a ser cruceros con un espejo, lo cual permitió hacer barcos de semideslizamiento, cosa que siguió perfeccionando en su astillero después, porque cada vez se lograban hacer construcciones más livianas. En vez de tener pesadas cuadernas de algarrobo, pasaron a tener varetas finitas y remachadas en cobre. Bueno, y así siguió mi padre con su astillero hasta 1965. Alrededor de 1958, él era profesor de la Escuela Superior Técnica del Ejército. Con eso tenía acceso a las fábricas militares de aeronáutica en Córdoba y allí vio el manejo del plástico reforzado y en esa época empezamos a hacer barcos. Un crucerito fue lo primero, pero en esa época no se conocía las fibras tejidas de vidrio, o sea, los Robin. Solo había el mat y con eso se moldeaba. Y esos mat venían con una impregnación muy difícil de hacer penetrar la resina, o sea que llevaba, comparado a cómo se moldea hoy, era muy trabajoso. Desde que yo era muy chico vivimos en el mismo astillero, primero en una casa de chapa, después en un chalet grande que hoy todavía existe, allí semi-derruido. Y claro, para mí ver el astillero era estar, cuando no iba al colegio, no estaba en el colegio, era ir a ver lo que se hacía. Estaba permanentemente en el taller. Después fui a la Escuela Industrial de San Fernando, donde conocí a varios profesionales de la náutica, y después me tocó el servicio militar, también en la Marina,
Así que en la Marina estuve ya como técnico naval, como diseñador, haciendo trabajos muy interesantes en la parte técnica de Marina. En el año 58 empezamos con el tema plástico y mi papá no tenía mayormente ganas de seguir, no estaba convencido del tema y bueno, estaba con ganas de no seguir. En el año 60 me fui al astillero Paglettini, donde empezamos a hacer lanchas de plástico, donde la condición era que debían ser con el color incluido, cosa que hoy es normal, todas las embarcaciones se moldean con color, son brillantes. En aquella época se moldeaban directamente con la resina como venía y después se pintaban como un automóvil a soplete y con laca. En el fines del 60 empezamos en Paglettini a hacer pequeñas series de lanchas de plástico y bueno, de ahí seguimos para adelante. Después empezó Renicoli también, unos años poquito después, y por razones también de mis trabajos, poco después conseguí una concesión de una guardería náutica dentro del Yacló Argentino, donde estuve 35 años, 36 años fueron, pero siempre estaba cerca de la actividad náutica. O sea, en un momento allí por el año 80 hicimos junto con mi hermano toda la matricería del crucero explorador de 14 metros, cosa que hoy todavía la tenemos dando vueltas por allí. Y siempre estábamos cerca, es más, nuestra guardería era pequeña, de pocas lanchas, y nos dedicábamos a la reparación más que nada. O sea, tenía un buen taller de reparaciones dentro del Yacló Argentino. Y bueno, eso era una concesión, así que en algún momento se acabó, pero yo tengo 4 hijos, no tuve mucha suerte con la actividad náutica de mis hijos. O sea, a pesar de que los 3 varones son técnicos navales del Industrial de San Fernando, en algún momento cambiaron de actividad. Hay uno solo, el tercero de mis hijos, que sigue en la actividad náutica, que hoy tiene lo que él denomina el astillero Bader, incluso habla de 80 años de actividad, pero bueno, son un poquito interrumpidos. Y está fabricando trackers de pesca y algunas lanchas especiales para ciertas actividades. Por ejemplo, ahora apareció la pesca de un molusco en San Antonio Oeste, está haciendo barcos para eso. Y lo curioso de mi hijo es que los hace en San Clemente del Tuyú, donde realmente se siente cómodo y bueno, y vende en todo el país. Yo entré a Paglettini, ya tenían todo preparado, semi-hecho, un modelo de madera, que era originalmente se llamó PP, que era plástico Paglettini, después se llamó Bambi. Ese bote fue el primero que tenía escalones longitudinales y cuando ya el bote estaba el modelo, la matriz hecha, apareció una publicación americana donde aparecieron lanchas con esos escalones longitudinales. O sea que él nunca lo había visto, lo había pensado, lo hizo y después sí, ahora hoy lo usan todos. Bueno, en eso Oscar Paglettini era un genio, lamentablemente, como dijo Jorge Renicoli hace un rato, en uno de esos cambios de dirección de los sistemas económicos se fundió, pero Astillero Paglettini en su momento, yo ya no estaba, llegó a hacer 250 lanchas por mes. Cuando nosotros habíamos empezado haciendo 10, 12, 15, 20. Bueno, y se me dio esa oportunidad de poner una guardería, con lo cual estuve ocupado por muchos años. De allí, a raíz de que estaba en el Yacló Argentino, estaba en el tema de las lanchas, pasé a integrar las comisiones de motonáutica del Yacló Argentino, que allí hubo un señor Jacobo Krieger que trajo el offshore a la Argentina. El primer año trajo 3 lanchas de afuera para que viéramos cómo era. Al año siguiente trajo otras 2. Allí varios se pusieron a fabricar lanchas
para competir con esas lanchas. Y bueno, así nació lo que contaba Germán, el SSB, así también Regnicoli fabricó lanchas. Trajeron, el señor Jacobo Krieger trajo 2 diseños del exterior, que fueron la Poseidón 28, primeramente corría con cabina, después fueron modificando las clases en la categoría offshore, o sea que dejaron de tener cabina, pasaron a ser lanchas abiertas, y así se fueron construyendo para cada modificación al reglamento nuevas lanchas adaptadas al reglamento. Mi padre tuvo la mayor parte de los años de su astillero entre 80 y 100 personas trabajando. Como cosa curiosa, ese astillero que estaba del otro lado, como en esa época se entendía que un astillero tiene que estar del otro lado, no puede estar del lado de tierra firme, ese personal cruzaba con 2 grandes balsas, o sea, 50 personas por balsa y a remo. O sea que los aprendices jóvenes se turnaban para cruzar esa balsa a remo, y cuando había muy mal tiempo, o sea, acaso de una sudestada, una cosa así, se habilitaba una lanchita que tenía el astillero y las cruzaban a remolque. Pero el cruce normal era tanto a la mañana como al mediodía de ida y al mediodía de vuelta y a la tarde a remo. Esos 80 a 100 personas estaban divididos en varias secciones, porque había carpinteros de ribera que hacían cascos, carpinteros de blanco que hacían muebles, mecánicos, herreros. Tienen que tener en cuenta que en esa época casi no había industria subsidiaria, o sea que el astillero tenía que fabricar levantavidrios para las ventanas, tenía que fabricar los herrajes de cubierta, los malacates. En mucho tiempo no había motores, en la época de la guerra, así que se marinizaban motores. Marinizar un motor quiere decir que hay que hacerle un escape refrigerado con agua, hay que ponerle una bomba de agua externa, hay que adaptarle, incluso hemos fabricado cajas de cambio, o sea, esas cajas de cambio que eran mecánicas, eran atrás y adelante, a base de discos, y bueno, todo era hecho en el astillero. Con el tiempo, hoy en día, todo eso se consigue en la industria subsidiaria o se importa de otros países con mejor tecnología de lo que nosotros podíamos hacer en aquella época. A mi papá le gustó siempre el Delta, lo cual hizo que cuando fue más o menos bien el astillero, que fue alrededor de los años 46, 40 y poquito después de la Segunda Guerra Mundial, tuviéramos un barco de construcción propia, lo cual, como dice Germán, venían los clientes y quiero un barco así, no, pues yo no quiero que me haga uno, le compro el suyo, lo cual hacía que periódicamente nos quedáramos sin barco un par de meses hasta que salía uno nuevo. Y en su momento, a mi papá le gustaba el Delta, le gustaba navegar, los fines de semana eran de navegación y muchas veces dormir a bordo. Tuvimos 2 islas, una en la boca de Paraná y Arroyo Banco, que después fue la isla del diario Clarín, muchos años después, y tuvimos otra en el Fermín y Paraná de las Palmas, esa ya era más grande, eran 16 hectáreas, donde, bueno, mi papá se adaptó a todo lo que hacía en una isla, o sea, plantar álamos, investigar qué álamos son los que en ese momento, porque no eran árboles naturales, sino eran híbridos. Después aparecieron los pinos Caribea y Taeda, los pinos de pantano. Y entonces él quería plantar siempre lo más nuevo y nos ocupamos muchos años de eso. Cuando empezó a aflojar el trabajo, que él veía que se construían menos barcos, había menos clientes, él buscó la forma de hacer publicidad de su trabajo. Una forma de hacer publicidad, él hacía muchos folletos de sus barcos, que él los armaba, los dibujaba, les hacía el texto. Colaboraba con un montón de revistas, o sea, Neptunia en esa época, hay muchos artículos más o menos técnicos sobre yates escritos por él, la revista Barlovento, y a él le gustaba trabajar en lo técnico, lo cual implica que en un momento dado se puso a hacer un plano del Delta, que había 2 versiones. Uno era la primera sección del Delta, que todo el mundo navega los fines de semana, y un segundo plano que abarcaba hasta la costa uruguaya y hasta San Pedro. Esos planos, en ese momento no había un plano oficial del Delta, lo cual implicaba que había un plano de los ríos grandes, por ejemplo Paraná, Paraná Miní, creo que de Luján también había, pero no había de los arroyos intermedios, lo cual implicaba recorrer arroyo por arroyo con un compás en la mano
y un cronómetro. Él sabía exactamente cuánto camina el barco y entonces, bueno, acá tenemos un tramo recto de tantos minutos, son tantos metros. Después viene una curva de tantos grados con compás, después viene otra recta y así fue armando un plano del delta, del cual ya había algunos antecedentes, porque había un plano hecho por la gente de Neptunia, había un plano hecho por la Shell. Entonces fue corrigiendo sobre esos planos existentes un plano propio, que publicó en los años 1948 más o menos. Después también se puso a escribir los libros que ya mencionó Jorge, donde él escribió 4 libros. Uno es Cruceros y lanchas veloces, que es sobre la técnica de los barcos a motor veloces. Uno se llama El deporte de la vela, que es un poquito más práctico, pero es sobre la técnica de los veleros y un poquito la historia de distintos aparejos, de distintos cascos, distintos diseños. Y otro que se llama Manual para la motonáutica, que es un libro netamente práctico de la navegación en el delta. Nosotros en el astillero, el barco más grande que hicimos fue el Cleop, que es un barco con popa de buque, 28 metros de eslora, un casco voluminoso, que ese fue de un señor Colo originalmente, después se vendió varias veces. En un momento dado un dueño planeaba ir a Europa, o sea que se modificó para hacer el viaje a Europa, lo cual implica bajar centro de gravedad, sacar las cosas que están en las alturas, eliminarlas. Había una lancha de automóvil de 460 en la cubierta superior y equiparlo con tanques para poder cruzar la mitad del Atlántico y reprovisionarse de un buque tanque previo convenir el lugar y horario y fecha. Y lamentablemente ese barco, en un incendio que hubo en el astillero Hortolán, en un día que había el agua muy alta, una marea, había 2 metros de agua sobre el piso de Hortolán, se derramó combustible, hubo un cortocircuito y se prendió fuego. Y el barco no quedó nada, quedó restos del fondo. ¿La estructura era de chapa? No, ese barco era totalmente de madera, pero tenía cada tanto una cuaderna de perfil de hierro. Y esas, cuando fue el incendio, esas cuadernas, la madera se quemó toda y las cuadernas quedaron así arqueadas, tiradas en el piso. Pero mi padre siempre fue un estudioso de todos esos temas, pero yo les quiero mencionar un tema. A raíz de que mi participación en el museo, yo quería saber por qué mi padre se dedicó a la náutica. Porque anterior a él no hay nadie que haya estado cerca del agua, cerca de la náutica, ya sea comercial o deportiva. Los padres de mi mamá estaban con el tema de ferrocarril. El padre de mi papá es un filósofo, uno de los 10 creadores del dadaísmo en Berlín en 1906, una cosa así. ¿Por qué mi padre eligió la náutica? Y tengo un primo, o sea, hijo de un hermano de mi padre, que es filósofo y le gusta estudiar los árboles genealógicos, la historia de la familia. Entonces, hará unos 6 meses, no más, un año, le escribí a ver si él sabía por qué mi papá había elegido la náutica. Me dijo que lo estaba investigando, pero hasta ahora no me dio una contestación. Y lamentablemente ese primo no está en la modernidad, o sea que no usa teléfono celular, no usa computadora. Entonces, mi comunicación con él es muy complicada, o sea, porque tengo que hacer una carta, ir al correo, o él estaba casado con una hermana de mi señora, entonces la ex mujer sí tiene computadora y nos mantenemos por internet, pero mi primo está en la... Bueno, yo le quería contar alguna cosa más. Yo formo parte del grupo de museo desde que se fundó. El museo fue fundado por un grupo de gente en el año 1993, de los cuales algunos todavía estamos vivos y en la comisión. No sé si Ernesto es de la primera época, Ana María Densa,
Bueno, y la idea es, del museo, es juntar y preservar los objetos náuticos antes de que la gente los destruya, porque hemos notado que normalmente cuando muere un viejo como nosotros, los hijos tiran todo. Entonces estamos tratando de evitar de que se tiren los objetos, tratando de evitar de que se arruinen, a veces quedan en un galpón mal techado de algún ex astillero. Cuando un astillero se vende, los nuevos dueños no le interesa para nada y tiran todo. Entonces, nuestra primera intención es guardar esos elementos, guardar testimonios, guardar fotos, y es lo que estamos haciendo. Y esperamos que a un corto plazo tengamos un lugar donde también poderlo mostrar.